Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en otro miércoles más de su programa Puntos de Vista. En esta ocasión es un programa especial, llegamos al 10º episodio y para eso agradecemos el espacio que nos da el restaurante Toque de Gracia, comida estridentista, para grabar nuestro episodio. Y en esta ocasión he invitado a una persona muy especial. La verdad no estaba segura de invitar a esta persona porque es alguien que tiene mucha cercanía conmigo. Y luego dicen cosas de que no tienen méritos propios, que no hay talento y que nada más es por la cercanía con la conductora. Pero bueno, es una persona a la que incluso han hecho referencia en otros programas, a quien señalan por el ámbito académico. Y pues, ¿quién soy yo para negarles escuchar lo que nos tiene que contar? Y no, a pesar de que compartimos... es muy evidente, va a ser muy evidente porque compartimos apellido y rasgos físicos, pero no es mi papá, no es mi padre, es el padre del análisis superior de la suspensión. Con ustedes, el magistrado José Manuel de Alba de Alba. Gracias. Le voy a tener que hablar de usted porque estamos en público. Magistrado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues justamente para hablar de un tema en el que usted es muy docto, muy letrado, que es la suspensión en la materia del amparo. Y es que luego hay mucha confusión en las redes, en los medios de comunicación. Cuando ustedes escuchan en los noticieros, le concedieron el amparo inmediatamente a una persona, muchas veces están hablando de que se le concedió una suspensión. Entonces, pues, no sé si le puede explicar a mi audiencia qué es la suspensión. Bueno, la suspensión es una medida cautelar. ¿Pero qué es una medida cautelar y cuándo nace? El proceso, en principio, primero teníamos la ley del más fuerte, y cuando empieza el proceso, que entramos en la civilización, dice, pues debe de haber un juicio. Esa fue la primera, dice, para acabar los pleitos hay que llevar un juicio, y se empieza, y vamos a ponerlo así, tenemos el 14 constitucional, nadie puede ser privado si no es mediante juicio. Perfecto, no nos vamos a pelear, pero estamos viendo nada más una cara del problema, que esto era que para poder desposeer o privar de un derecho a otro, en este caso, tenías que seguir un juicio. Y entonces dice, oye, pero a veces el juicio se tarda, y cuando ya quiero yo llegar o se dicta la sentencia a mi favor, pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque la materia del juicio se consumó durante el procedimiento, y entonces vienen precisamente estas formas de empezar a adelantar, y ahí podemos tener precisamente el artículo 16 y 17 constitucional, que es la tutela judicial efectiva, que todos tenemos derecho a un juicio rápido, pronto y expedito. Fíjate, tenemos ahí dos principios que están chocando entre sí, dos derechos que están chocando entre sí. Bueno, habría que empezar a ver cómo le hace. Ni cuando pide se tiene que ejecutar, y el otro también no puedes llegar hasta que no gane ejecutas, pero el otro también tiene que ser oído y decidido en juicio. Entonces tenemos que la suspensión es una medida adelantada, es antes de dictar una resolución, pero en los términos coloquiales del tan aclamado últimamente Chapulín Colorado, es un engarrote CMI. Puede ser, ha transitado por varias formas. Primero, a veces el material probatorio. Necesito un material probatorio que nada más puedo obtener en el juicio, una testimonial. Dice, y si puedo llamar a ese viejito que parece que a lo mejor no llega a terminar el juicio, lo llamo a testificar. Es una prueba que necesito ya construir antes de que empiece el juicio. En los juicios se llevan a cabo, en las audiencias, las testimoniales, pero puedo presentar precisamente a alguien cuando yo justifico que a lo mejor no llega, que va a salir del país, que está muy enfermo, que tienes que ir a su casa, en fin. Esa es una prueba adelantada, ahí se empieza. También empezamos con las cuestiones cautelares. Nada más detente, un engarrote CMI, ¿no? En este caso, quiero asegurar que cuando termine el juicio no se consuma lo que está ahí, nomás ni me lo como yo ni lo come el otro. Pero esto que se quede ahí es meramente conservativa.
Pero empezábamos la evolución y esas cuestiones conservativas no alcanzaban. A veces teníamos casos en que es que si no me adelantas el juicio, hay un peligro en la demora. La tardanza en el juicio va a hacer que un caso típico son los alimentos. Un alimento, dice, el niño demanda al papá alimentos y ¿qué? Se va a tener que esperar hasta que termine el juicio, 6, 7 meses o un año. Entonces aquí esto empieza un poco la tutela adelantada. Okay. Adelantas un poco el juicio. También tenemos que ya evolucionado en que le podemos llamar la justicia restitutoria, que me devuelvas antes de que termine el juicio en forma provisional, que le llaman así, ¿no? Entonces aquí han ido avanzando. Ya hay otra que se está actualmente la doctrina, hablan tutela autosatisfactiva, que esta se agota y sin juicio, pero ya aquí también hay diferentes clases. Lo que es aquí el estándar probatorio en cada una de ellas ha venido evolucionando para poder pedir una suspensión meramente cautelar para desgarrote semi-hay. No es tanto el estándar de prueba en relación con la apariencia del buen derecho. Ahí basta un indicio, un interés legítimo que demuestres en un momento dado que eres dueño de esto que se está litigando, pero no voy a entrar al fondo del asunto. Ahí lo agarra, ahí se detiene. Pero ya cuando empiezas a darle efectos restitutorios, el estándar que se requiere es más amplio. Y aquí de alguna manera vas a tomar una resolución provisional de conocimiento. Se dice, es una resolución por encimita, y no. Es una resolución con las pruebas que se tienen en este momento. Tú cuando presentas un juicio y presentas tus pruebas, esas pruebas deben de dar la certeza de alguna manera que tienes ese derecho. No has escuchado a la otra parte. Entonces por eso es que ahorita es una sentencia provisional, con los elementos que tienes. No es superficial. Si fuera superficial, violas el 14 constitucional, ¿sí? Porque dice, nadie podrá ser molestado sin juicio previo. No, 16. Nadie podrá ser molestado, que no es molestia, en realidad es una privación. Nadie puede ser privado provisionalmente, diríamos, o molestado, si se quiere, para no confundir, sin que se funde y se motive. Y fundar y motivar es que tengas un derecho y demuestres que lo tienes. Okay. ¿Sí? No podrías dejarlo así. Entonces no es superficial. Hay que poner un ejemplo. Se pueden señalar en este tipo de cuestiones, se presenta los alimentos. Vamos a ponerlo así. Una señora pide alimentos a su esposo, ¿no? Y resulta y presenta el acta. Y ella cuando presenta su acta de matrimonio. Entonces, y presenta unos gastos y dice, esto es lo que estoy gastando, vivo con él. Ahí tengo, esas pruebas me dan para poder en un momento dado poner una resolución en ese momento a favor de ella, porque tengo una prueba que me puede dar eso. Pero en el juicio, yo ahí en la reclamación puedo presentar otras pruebas. Y ya es cuando ya se configura esto. Y inclusive, pero en la reclamación no podría yo presentar una testimonial. Por ejemplo, para que diga, no, es que yo no vivo con ella, yo te puedo demostrar que no estamos casados, en fin. No son pruebas tienen que ser pruebas listas, no que se tengan que preparar, ¿no? Ese es el tema. Hay unas que tienes que preparar para la audiencia, pero esas, por eso es que todavía no tienes el conocimiento completo de todo el... Y esas te deben de servir para en ese momento, si tú tienes todos esos elementos, puedo dictar una resolución provisional, de alguna manera, pero no es con apariencia. Es con los elementos que tienes ahí. Okay. ¿Por qué? Porque y en la sentencia vas a poder tener otros elementos testimoniales, periciales, que no pudiste desahogar aquí. Lo que te estoy dando es una primera entrada y con esas, si de no presentarme otra prueba en contrario, en realidad te la podía yo confirmar, lo que resolví aquí. Y ese es cuando ya entras al fondo, es a lo que ahora se le llama apariencia, pero esa apariencia del buen derecho da lugar precisamente a esta confusión de que es ligero. No, es un derecho, es una primera round de escarceo
pero el caso es que en este momento las pruebas que presentes deben de manifestar que tienes un derecho. Todavía está en probabilidad, porque si el otro te presenta una prueba en contrario, te lo puedes hacer. Así es. Bueno, este fue un ejemplo en las materias de primera instancia, no en un juicio de alimentos. Sí. En el juicio de amparo tenemos la suspensión del acto reclamado. Normalmente se nos reclaman actos de autoridad y lo que podemos hacer en los juicios de amparo es detener el acto, que no se ejecute una sentencia, restituir un bien cuando hay, por ejemplo, clausuras, lanzamiento ejecutado. Y todo esto ha sido parte de una evolución, porque todavía hasta antes de las tesis de lanzamiento ejecutado se tenía en cuenta una naturaleza que le llamábamos del acto reclamado, que decían es que si es omisiva, ¿cómo la voy a suspender? O si es negativo, ¿cómo lo voy a suspender? Pero en realidad es que la suspensión, sobre todo en el juicio de amparo, ha tenido una evolución histórica desde los inicios del juicio de amparo. No sé si nos pueda comentar de eso, por favor. Bueno, sí, podríamos hablar de la suspensión y vámonos a la ley de amparo actual de 1936 aproximadamente. Ahí no, hay que ver también el contexto, el estado que teníamos, ¿sí? Salíamos de la revolución, de un contexto social en contra del liberalismo, ¿sí? Del liberalismo de Juárez, ¿sí? O sea, el individualismo de Juárez, que después el segundo piso de Juárez fue Porfirio Díaz, ¿eh? Okay. O sea, Porfirio Díaz no hizo más que lo que Juárez había hecho. O sea, Juárez empezó precisamente con esta cuestión de, por ejemplo, a todos los indígenas de México, a los pueblos indígenas, los desposeyó de sus tierras, pero no era malo. Lo que pasa es que en ese momento la corriente es que las cosas no podían ser comunes. Era el individualismo, y él era un ilustrado, un individualista. Era una persona muy, muy preparada. Llegó a su cargo y se aprendió y estuvo y se concientizó de su época. Bueno, Porfirio Díaz no hizo más que lo mismo. El latifundir, las leyes que precisamente rompieron, vieron aquí ¿cómo le llamaban? Hoy se me va el nombre, ¿sí? Empiezan a despojar a los pueblos porque llegaban y le decían, ¿de quiénes estas tierras? Pues no, son de todos. Pues es que ellos pensaban cómo eran de todos. Es más, esas tierras se las había dado el virrey. ¿Sí? Ahorita vamos. Bueno, ¿qué hace Porfirio Díaz? Sigue con la tendencia de Juárez. Era un liberal. Y fue con la cuestión de que se hizo dictador en su momento. Pero era un dictador en su momento como lo sabía en todo el mundo. ¿Sí? Pero a lo mejor era la persona que necesitaba México. Venías de una revolución, había que poner algo de paz. Pero en fin, ahí quedó. En ese contexto se forma la ley de amparo. No, viene la revolución. Ok. O sea, cuando vienes de la revolución y vienes y metes toda la cuestión relacionada precisamente con lo social. Ok. Le ponemos el artículo 123, viene la reforma agraria, viene el artículo precisamente de la reforma agraria, el 27, no, 27, perdón, si me equivoqué. Googleenlo. Sí, googleenlo. En fin, nomás me entró un lapsus. En fin, esta cuestión, y entonces empezamos a tener México post-revolucionario. Este México post-revolucionario tenía mucho de socialista y comunista. ¿Sí? El antiamericanismo, no contra la América, sino contra los Estados Unidos de América, ¿no? Okay. Contra los gringos en términos ahora diríamos que ¿cómo se llama? Gentrificación, era la misma, era el odio contra el gringo. Porque teníamos ciertos resentimientos contra ellos, ¿no? La invasión y todo lo que se puede decir. Bueno, en ese contexto, es más, todos los artistas de su momento eran comunistas, pertenecían al Partido Comunista. Frida Kahlo, Diego Rivera, Clemente Orozco, todos. Y todos tomándose la foto con Trotsky, todos. En fin, este era el comunismo. Y claro que se refleja que teníamos un derecho, de alguna manera nos estábamos alejando de ese derecho individualista para un poco más social. Y en torno a eso se crea la ley de amparo. Y una de las cuestiones más interesantes ahí, por ejemplo, la ley de amparo precisamente pone en la medida cautelar precisamente que lo pide el quejoso, el agraviado, y que no contravenga disposiciones de orden público y interés social. Y se decía, no te puedo conceder la suspensión porque no podía contravenirse el orden público y el interés social. Una ley no te la puedo dar porque tenía efectos restitutorios y no puedo ver el fondo, y porque además
hay orden público y interés. Entonces, con eso nomás teníamos que lo pide el agraviado y que no contravenga disposiciones de orden público. Y que te lo ponían en un catálogo. Un listado. Un listado. 129. Sí, el 129 actual, 126 anteriormente, si no me recuerdo. Pero bueno, porque esto te ponían un listado, un tasado de con qué se... Entonces el juez nomás veía, si me lo pidió, y por acá decía, es de orden público y interés social, te amuelas, no te lo doy. Si encaja en una de estas, ya vale. Pero, y decía, oye, pero tengo, aquí si lo ves, tengo toda la razón. Sí, pero no puedo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Ahorita llega una persona, saca su permiso y está trabajando muy bien y pide un permiso para casinos. Está conforme a la ley. Entonces, tú tienes tu casino, ¿sí? Y llega alguien y vamos a ponerlo así. Oye, vengo a hacerte una inspección. Como quieras, está todo bien. No, yo creo que te lo voy a clausurar. Es un negocio lícito. Es un negocio lícito, está así, pero pues se prestaba la extorsión. Esta cuestión de que si era consumado ya no podías hacer nada y el orden público y social decía, pues si no me das, mira, aquí está. Si te lo clausuro, te vas al amparo y te lo niega porque no podía tener efectos restitutorios. Y te lo niega porque también es de orden público. Fíjate la fracción que dice de la ley de amparo en el artículo primero o segundo, dice la suspensión se negará en contra del orden. Juegos y sorteos. Juegos y sorteos, si no me... Ajá. Que se persista el uso de juegos y sorteos. Sorteos, sigan, pues, te la niego. Claro, está en la ley. Está en la ley. O sea, eso prestaba la extorsión. Esa forma, ese amparo, y eso lo dice Ricardo Couto, ¿sí? Que es el mejor maestro de amparo que ha habido, y era de Orizaba. Orizabeño. Orizabeño, ¿sí? Era orizabeño, ¿sí? Debería tener aquí en los hombres ilustres veracruzanos, debería tener ahí por ahí una estatua. Deberían en Orizaba tener su estatua junto a Cricri. Exactamente, él es el padre de la suspensión, en términos generales, ¿sí? El moderno. Okay. En ese contexto, decía, pues esto te está prestando... Ante ese panorama, dice, y además siempre que venía, se manejó, como nomás tenía dos elementos, que lo solicite y que no contravenga disposición de orden público, siempre, si alegabas algo de fondo, todas las tesis que se hicieron era, no procede porque es de orden público, pero además no puedo ver el fondo. Tengo razón, pero no puedo ver el fondo. Y hasta ahí se quedaba, te lo voy a decir al final. Y pues al final llegabas y el acto ya se había consumado, ya te habían clausurado, si te habían quitado el permiso para una feria, pues ya pasó el día de la feria que querías, no sirve, ¿no? Ante ese contexto precisamente aparece un nuevo esquema. En esto lo empiezan a manejar algunos ministros de la octava época, magistrados en su momento, el ministro Góngora, el ministro Ortiz Mayagoita. Ellos empezaban a manejar esto de un adelanto a la acción, ¿sí? Okay. Y se remiten pues a esta teoría de la apariencia del buen derecho, que es también esta es de la doctrina extranjera, ¿no? Y había en el derecho nacional o en la doctrina nacional reacios a que nos metiéramos a ver a Carneluti o que viéramos a Chovenda. No, ese era sacrilegio. Y en eso estaba el ministro Burgoa. Burgoa tenía ese nacionalismo del amparo. Es que el amparo es una institución única, la suspensión es única, no tiene nada que ver con las medidas cautelares y tiene que ver todo con las medidas cautelares. Una medida cautelar. Es una medida cautelar, pero no es y la teníamos precisamente señalada en ese contexto. Bueno, ese tipo de cuestiones resultaban interesantes. Precisamente estaban chocando dos corrientes, una nacionalista que precisamente venía del 1930, 36, 40, y con todo respeto, o sea, el maestro Burgoa pues fue el libro que todos usamos, ¿no? Pero precisamente estaba impregnado de esa corriente. Y por el otro lado estaba Fisamudio, estaba Góngora Pimentel. Entonces el ministro Mayagoitia, Guzmán Orozco, eran ministros muy adelantados también para su época, y en su momento empezaron a ver esta figura del adelanto, ¿no? Ahora también dentro de ese desarrollo también tenemos en 2011 una reforma que modifica el amparo para que se puedan analizar los derechos humanos, y eso también
trae una reforma a la suspensión, incluso ya se implementa constitucionalmente la apariencia del buen derecho, ¿no? Pues esto es un gran paso. ¿Y a qué me refiero? O sea, nos estamos saliendo de ese derecho o ese amparo estatista, colectivo, de interés nacional y el orden público, y resulta que entramos a una reforma neoliberal, ¿sí? Es el neoconstitucionalismo, que pone a la cabeza, que pone enfrente al individuo, sus derechos y sus garantías. Y ahora el problema que teníamos, que no podíamos ver el fondo, precisamente te lo ponen en la Constitución y dice, vas a poder ver el fondo. ¿Y cuál es la consecuencia de que puedas ver el fondo? Que ahora ya no me puede salir que el acto está consumado, que el acto es negativo, que no puedo ver la apariencia, que no puedo ver el fondo en este momento. Esto abre la puerta precisamente a todo lo que antes se había negado. Claro. Se negaba por actos omisivos, se negaba por actos negativos, en actos consumados. En fin, decía, que esto ya es propio de la sentencia, no puedo levantar el fondo si no es A eso se le llamaba la naturaleza del acto reclamado. Le llamábamos la naturaleza, es de naturaleza omisiva, es de naturaleza consumada, pero esta nueva concepción neoliberal del juicio de amparo nos da otra forma de analizar esta naturaleza del acto reclamado. Es que esta la podemos ver en la teoría de las medidas cautelares. Hay dos elementos que son indispensables. La teoría de la suspensión o de la tutela anticipada es para que en un momento dado puedas, te acordarás que hablamos que había dos principios, la tutela anticipada y el debido proceso. Bueno, para que estos dos voy a hacer una ponderación. En esta ponderación lo que voy a hacer, voy a poner qué elementos se requieren para que se justifique que una u otra prevalezca. En este contexto se ha manejado que dos de las cuestiones que pueden ser, o dos de las características o elementos que me pueden servir para poder adelantar un poco el resultado del juicio, es que haya, en primer lugar, urgencia en la medida. Si no urge, no es necesaria la medida cautelar. Es la urgencia en la medida. Si no urge, no hay por qué señalar. Y por el otro lado, no solamente es que urja, sino que haya un derecho que deba de ser protegido. Ya eso es lo que le llamamos la apariencia del derecho. Si tú tienes un derecho y una apariencia, una urgencia, y por el otro lado tienes lo que podemos llamar la apariencia, esta visión preliminar del derecho que vienes a reclamar, entonces ahí ya tenemos los dos elementos. Cuando esto se conjuga, puedo tomar medidas, en este caso, precisamente las conservativas, muy fácil, no hay problema, pero puedo también tener en este contexto los efectos restitutorios, innovativas, como le llaman, o tutela anticipada, porque ya puedo ver el fondo, lo que antes negaba. Lo mismo que señalábamos hace rato, ¿no? Si esta persona, por decir algo, que le estaban clausurando, él presenta sus papeles, dice, tengo todo en orden, aquí está, no hay, y mira el acta que me señalaron y yo lo tengo aquí, presenta su demanda, y en otras condiciones, como lo habíamos visto antes, le dicen, no, eso va a ser en el fondo, y ahora llego, mira, el acta de clausura está indebidamente, ni siquiera es el número, sí tengo extintores, aquí tengo lo que me dijo, todo estaba aquí, todo está en orden y todo está bien. Ya. Ahora, como puedo ver el fondo, dice, caray, pues sí. Que efectivamente que se levante la clausura. ¿sí? Y aquí se podía decir, a ver, chécalo con el orden público internacional. Pues lo checo, pues sí. No puede ser de orden público y interés social una orden de clausura ilegal. A un establecimiento lícito. Un establecimiento lícito. Claro. Entonces ya cambiamos la concepción, la naturaleza del acto reclamado para efectos de la suspensión. Actualmente ya no es omisivo, negativo, declarativo. Ahora la naturaleza ¿es de naturaleza urgente o no es de naturaleza urgente? Y a partir de ahí vamos a poder avanzar. Pero bueno, habiendo ya dado esta clase... Déjame señalar este punto. Parece que lo que está diciendo es cierto. Que sí, ya cambió. No ha cambiado. Se siguen utilizando los mismos sistemas. No se ha podido incorporar. Seguimos pensando, precisamente siguen viendo la naturaleza del acto reclamado. Es omisivo. No. Y es porque la Constitución dice, el 107 fracción décima, ¿sí? Dice, ahí dice que se atenderá a la suspensión atendiendo a la naturaleza del acto reclamado.
y quieres volver a manejarte la naturaleza de omisivo y negativo. Lo que dice la Constitución, la naturaleza, es precisamente qué tipo, como lo señalas, es acto, es urgente o no es urgente. Esa sí es la naturaleza. Claro, para allá íbamos caminando, más bien es lo que iba yo a decir. En este programa ya saben que además de tratar temas jurídicos, hemos estado recalcando todas las situaciones relacionadas principalmente con la reforma judicial, pero en general los actos del gobierno que pueden estarnos afectando como sociedad. Y en este contexto también es necesario que sepan que la suspensión de la ley de amparo, la suspensión en materia de amparo, fue objeto de una reforma. La reforma que decide cómo elegir a jueces y magistrados, juezas y magistradas, no es la única reforma judicial que está afectando nuestros derechos. En el proceso de la creación de esta reforma electoral de personas juzgadoras, las personas nos empezamos a amparar contra esa reforma y entonces en el camino se generó una nueva reforma a la suspensión del acto reclamado. ¿Y qué pasó en esta reforma? Bueno, en esta, igual que hubo varios puntos que hay que señalar. Ya estando en juicio, los que se habían promovido contra la reforma constitucional sacan una reforma, varias reformas muy importantes en el sentido de que son impacto y que son un retroceso. Una, que no procede el juicio de amparo contra reformas constitucionales. Esto es interesantísimo. Hay que señalarlo. Hay que hacer otro programa. Sí, pero en este punto, si una mujer presenta suspensión, por ejemplo, que quitaran el derecho al voto a la mujer, o sea, en la Constitución, y lo pueden quitar, porque uno voy a decir, es que van a quitar el poder judicial y van a cambiar y van a votar. ¿Cómo va a ser eso? Pensaríamos que es exagerado. Es exagerado, es imposible. No, aquí no hay exageraciones. Aquí si se les pega la gana, perdón que lo diga así, si se les pega la gana, tenemos que se puede llevar a cabo porque tiene la mayoría que quiere, ¿sí? En su momento. ¿Y qué pasa si la mujer se va y se ampara? Es reforma constitucional. Es reforma constitucional y no te puedo conceder tampoco la suspensión. Sería improcedente y no te concedo. Pero por el otro lado también hay, en ese mismo orden, también que se determinaron que el amparo no podía tener efectos generales. Y es otro retroceso. Porque volvemos a lo que manejamos. Nos vamos a la fórmula Otero como algo sacrosanto. O sea, un liberal del siglo XIX, ¿sí? Individualista. El concepto que había de juicio de amparo y estaba diseñado para proteger garantías, derechos humanos de primer nivel, a los que podíamos... Vida, libertad, ¿ya? Propiedad. Nada más protejo tu libertad, protejo tu igualdad, protejo esto, hasta ahí. Y el amparo precisamente tenía efectos en ese contexto, y así lo veía precisamente Mariano Otero. O sea, pero no existían, en la Constitución no existían derechos sociales difusos, ¿no? Esto lo tenemos a partir de la del 17, pero seguimos con lo mismo, no se modificó. Pero entramos ya al 2011, con la reforma constitucional de 2011, pues es que esto no sirve, si no es con efectos generales, no sirve. ¿Cómo puedo yo manejar con efectos generales? Vamos a poner aquí el lago que estaba contaminado y que precisamente porque dio permiso el ayuntamiento, esto es hipotético, que el ayuntamiento dio permiso a una empresa para ahí desaguar desechos tóxicos, ¿no? Y alguien dice, estás contaminando, yo vivo enfrente y estás contaminando el lago con un acto de autoridad, y el otro dice, pues tengo mi permiso y con el acto de autoridad lo hago, que me amparo contra esa resolución. ¿Cómo le voy a hacer para que el amparo no tenga efectos generales? Que nada más no contaminen mi cachito del lago. ¿Qué parte del lago me pueden hacer? En derechos ambientales. Es que esto está poniendo a clausura ¿y cómo le hago si esta empresa paraestatal, ¿sí? Está contaminando a todos? Y sí tiene razón, no tiene permisos para todo esto. Pero no te puedo amparar solo a ti. No te puedo amparar solo a ti. Estamos en ese absurdo que ya empezaba a salvarse todas esas cuestiones. Y viene este retroceso. ¿Y por qué? Porque no quieren que le revoquen sentencias generales. Les quitaron poder al Poder Judicial. En ese contexto lo están debilitando. ¿Para qué? Pues para hacer lo que quieran. O sea, esto
En alguna ocasión fuimos a China, y les preguntaba, pero ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Por qué tan fácil? Pues porque aquí no se puede oponer nadie en el gobierno, aquí no tienes amparo, ¿sí? Aquí se privilegia mucho el contexto, la comunidad. Ojalá y tuviéramos también un comunismo como el chino, ¿sí? Ojalá, o sea, entremos a esa cuestión, ¿no? O sea, no, si estamos manejando comunismo como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, sí. O sea, si vamos a poner comunismo, que sea del bueno. Del bueno. Pero entonces hablábamos de se reforma la suspensión y se limita a que no se puede conceder suspensión con efectos generales. De ahí que las reformas que se han dado en materia jurisdiccional en este gobierno que tenemos actualmente, lo que han hecho es regresarnos en el tiempo a todo lo que ya se había avanzado y lo que se venía avanzando con el juicio de amparo. 50 años. Regresamos a la octava época. Nos hemos regresado 50 años con las reformas judiciales. Pues bueno, este es el tema que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido sobre la materia de la suspensión aquí con el autor de Apariencia del Buen Derecho en Serio. Libros próximamente disponibles, actualizados. Vamos a estar en eso, sí. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este 10º capítulo. Gracias, a la orden. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles.